Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Perché allora la legge, Queridos amigos, reciban un saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde el Aula Pablo VI del Vaticano, hoy miércoles 11 de agosto, 19ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Clara de Asís, Virgen fundadora de las Clarisas. Después del saludo litúrgico y del saludo del Papa Francisco, damos inicio a la lectura del pasaje de la carta de San Pablo, apóstol a los Gálatas, del capítulo 3, versículos del 19 al 22. A continuación escucharemos la proclamación de este pasaje bíblico en lengua francesa, que nos dice el apóstol, se dirige a la comunidad de los Gálatas y les dice: hermanos, ¿para qué sirve la ley? Ella fue añadida para multiplicar las transgresiones hasta que llegara el descendiente de Abraham, a quien estaba destinada la promesa. Porque si hubiéramos recibido una ley capaz de comunicar la vida, ciertamente la justicia provendría de la ley, pero de hecho la ley escrita sometió todo al pecado, para que la promesa se cumpla en aquellos que creen, gracias a la fe en Jesucristo. Parole du Seigneur. Después de la pausa en el mes de julio, el Papa Francisco ha retomado este ciclo de catequesis comentando la carta de San Pablo a los Gálatas, un ciclo de catequesis que lo inició el miércoles 23 de junio de 2021, en el cual el Papa nos dice que es muy importante profundizar en esta carta, no solo para conocer mejor la vida y los aspectos del apóstol, sino también para profundizar algunos argumentos que él afronta en profundidad, mostrando la belleza del Evangelio. En esta carta, el apóstol habla también de algunos aspectos importantes de su conversión, pero asimismo toca algunas temáticas muy importantes para la fe, como es la libertad, la gracia, la forma de vivir en comunidad, que son extremadamente actuales, dice el Papa, porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros días. El Santo Padre señala que esta carta es muy actual, pareciera que fuera escrita para nuestra época. Y el día de hoy está profundizando este capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el cual nos habla de la ley de Moisés y de cómo esa ley escrita llega a su cumplimiento a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que escucharemos a continuación en la proclamación de este pasaje bíblico en nuestro idioma. Dispongámonos a escuchar la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Ella fue promulgada por medio de ángeles a través de un intermediario, para que quedara de manifiesto la desobediencia, hasta que llegara la descendencia prometida. Porque si Él hubiera dado una ley que pudiera dar vida, entonces el don de hacernos justos procedería de la ley. Sin embargo, la Escritura lo encerró todo bajo el dominio del pecado, para que la promesa sea dada a todos los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que acabamos de escuchar, que será el centro de la reflexión y de la catequesis del Papa Francisco en breves momentos. Aprovechamos la oportunidad para saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal en YouTube, también a través de nuestro portal en vaticanews.va, y un saludo especial a todos nuestros seguidores en Facebook Live. El día de hoy también saludamos a las emisoras de radio y televisión que están con nosotros, especialmente a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión, a EWTN Televisión,
a Catholic Faith Network en Estados Unidos, a Radio Paz en Miami, a Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, a Setelmón en Alicante, España, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Radio Vicentina en Santiago de Chile, a Radio San Camilo en Lima, Perú, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio ACD en México, a Radio María en El Salvador, también a Radio María en República Dominicana, en Venezuela y en Guatemala. لو أعطيت شريعة بوسعها أن تحيي لصح أن البر يحصل عليه بالشريعة، ولكن الكتاب أغلق على كل شيء وجعله في حكم الخطيئة ليتم الوعد للمؤمنين لإيمانهم بيسوع المسيح. كلام الرب. Z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, na cóż więc prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia, aż do przyjścia potomka, któremu udzielono obietnicy. Gdyby mianowicie dane było prawo mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z prawa. Lecz Pismo poddało wszystko pod władzę. Estamos escuchando esta carta de San Pablo a los Gálatas, en el cual nos dice, ¿para qué sirve la ley, hermanos? Ella fue añadida para multiplicar las transgresiones hasta que llegara el descendiente de Abraham, a quien estaba destinada la promesa. Ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco sobre este pasaje bíblico que acabamos de escuchar. Con esta sería la cuarta catequesis de la carta a los Gálatas. Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Perché la legge? Ecco l'interrogativo che, seguendo San Pablo, ¿Para qué la ley? Esta es la pregunta en la que, siguiendo a San Pablo, queremos profundizar hoy para reconocer la novedad de la vida cristiana animada por el Espíritu Santo. Pero si está el Espíritu Santo, si Jesús nos ha redimido, ¿para qué la ley? Esto es lo que tenemos que reflexionar hoy. El apóstol escribe: Se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. El apóstol escribe: si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo la ley. Sin embargo, los detractores de Pablo sostenían que los Gálatas tendrían que seguir la ley para ser salvados. Regresaban atrás. Erano come, nostalgici di altri tempi. Tenían nostalgia de otros tiempos, de los tiempos antes de Jesús. El apóstol no está en absoluto de acuerdo. No es en estos términos que se había acordado con los otros apóstoles en Jerusalén. Él recuerda bien las palabras de Pedro cuando sostenía: ¿por qué pues ahora tientan a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Le disposizioni emerse da quel primo concilio ecumenico è stato quello di Gerusalemme. Las disposiciones que surgieron en ese primer concilio que fue el de Jerusalén, eran muy claras y decían que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponernos más cargas que están y sean indispensables, abstenerse de los sacrificios a los ídolos,
de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Alcune cose che toccavano il culto a Dio, l'idolatria. Algunas cosas que tocaban el culto a Dios, la idolatría, y tocaban también el modo de entender la ley en nuestro tiempo, en ese tiempo. Parla della legge, fa riferimento normalmente alla legge mosaica, alla legge di Mosè. Cuando Pablo habla de la ley, hace referencia normalmente a la ley de Moisés, a la ley mosaica. Esta estaba relacionada, estaba en camino, era para preparar, estaba en relación con la alianza que Dios había establecido con su pueblo. Según varios textos del Antiguo Testamento, la Torá, el término hebreo con el que se indica la ley, es la recopilación de todas esas prescripciones y normas que los israelitas deben observar en virtud de la alianza con Dios. Una sintesi efficace di cosa sia la Torá la si può trovare in questo testo. Una síntesis eficaz de qué es la Torá se puede encontrar en este texto del Deuteronomio. Y dice así: porque de nuevo se complacerá el Señor en tu felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres, si tú escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en el libro de esta ley. Si te conviertes al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Cioè l'osservanza della legge garantiva al popolo i benefici dell'alleanza. La observancia de la ley garantizaba al pueblo los beneficios de la alianza y el vínculo particular con Dios. Este pueblo, esta gente, estas personas están relacionadas con Dios y hacen ver esta unión con Dios en el cumplimiento y en la observancia de esta ley. Stringendo l'alleanza con Israele, Dio gli aveva offerto la Torá, la legge. Estrechando la alianza con Israel, Dios le había ofrecido la Torá para que pudieran comprender su voluntad y vivir en la justicia. Pensemos, en aquel tiempo había necesidad de una ley así, que Dios había dado a su pueblo, porque en ese tiempo existía el paganismo en todas partes, en todo lugar. Esos actos humanos que derivan de la idolatría. Por eso, este es un gran don. La ley es un don para ir adelante. Muchas veces en el libro de los profetas se señala esta no observancia de la ley, que constituía una traición a la alianza, provocando la ira de Dios. La relación entre alianza y ley era de tal manera estrecha que las dos estaban juntas y no se podían separar. La legge è l'espressione che una persona, un popolo è in alleanza con Dio. La ley es la expresión de que un pueblo está en alianza con Dios. A la luz de todo esto, es fácil entender cómo se ponía en juego que tendrían esos misioneros que se habían infiltrado entre los Gálatas para sostener a la adhesión a la alianza. Conllevaba también la observancia de la ley mosaica, así como era en ese tiempo. Sin embargo, precisamente sobre este punto podemos descubrir la inteligencia espiritual de San Pablo y las grandes intuiciones que él ha expresado, sostenido por la gracia recibida para su misión evangelizadora. El apóstol explica a los Gálatas que en realidad la alianza y la ley no están vinculadas de forma indisoluble. La alianza con Dios y la ley de Moisés. El primer elemento sobre el que se apoya es que la alianza establecida por Dios con Abraham se basó en la fe, en el cumplimiento de la promesa y no en la observancia de la ley, que todavía no estaba. Abraham comenzó a caminar siglos antes de la ley. Escribe el apóstol, y digo yo, un testamento ya hecho por Dios
en forma definitiva con Abraham, no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde con Moisés, de tal modo que la promesa quede anulada. Esto es importante. Que noi cristiani camminiamo nella vita guardando una promesa. Es importante porque nosotros los cristianos caminamos en la vida mirando una promesa que nos llama, que nos atrae para seguir adelante, ir al encuentro con el Señor. Si pues la herencia dependiera de la ley y no en base a la promesa, porque la ley es la promesa a Abraham, y sin embargo Dios otorgó a Abraham su favor en la promesa, con la ley que vino 400 años después. Con este razonamiento Pablo alcanza un primer objetivo. La ley no es la base de la alianza, porque llegó sucesivamente. Era necesaria, era justa, pero antes existía la promesa, la alianza. Una argomentazione come questa mette fuori gioco quanti sostengono che la legge Un argumento como este pone en evidencia a los que sostienen que la ley mosaica sea parte constitutiva de la alianza. No, la alianza es antes, es una llamada a Abraham. La Torá, la ley de hecho, no está incluida en la promesa hecha a Abraham. Dicho esto, no se debe pensar que San Pablo fuera contrario a la ley mosaica. No, él lo observaba. Muchas veces en sus cartas defiende su origen divino y sostiene que ésta posee un rol bien preciso en la historia de la salvación. Pero la ley no da la vida, no ofrece el cumplimiento de la promesa. Porque no está en la condición de poder realizarla. Este es un camino que nos lleva adelante hacia el encuentro. Pablo usa una palabra, no sé si está en el texto, que es muy importante. La ley es pedagógica hacia Cristo, hacia la fe en Cristo. Es el maestro que nos lleva de la mano al encuentro. Quien busca la vida necesita mirar a la promesa y su realización en Jesucristo. Carissimi, questa prima esposizione dell'Apostolo ai Galati, queridos, esta primera exposición del apóstol a los Gálatas presenta la novedad radical de la vida cristiana. Todos los que tienen la fe en Jesucristo están llamados a vivir en el Espíritu Santo, que libera de la ley y al mismo tiempo la lleva a cumplimiento según el mandamiento del amor. Esto es muy importante. La ley nos lleva a Jesús. Pero alguien de ustedes me puede decir, Padre, una cosa. Esto quiere decir que si yo rezo el credo no tengo que observar los mandamientos. No. Los mandamientos tienen actualidad en el sentido de que son pedagógicos, que nos llevan al encuentro con Jesús. Pero si tú dejas de lado el encuentro con Jesús y quieres dar importancia a los mandamientos, este era el problema de los misioneros fundamentalistas que se habían mezclado con los Gálatas para desorientarlos. Que el Señor nos ayude a caminar en el camino de los mandamientos, pero mirando el amor de Cristo hacia el encuentro con Cristo, sabiendo que el encuentro con Jesús es más importante que todos los mandamientos. Gracias. Esta ha sido la catequesis del Papa Francisco y su invitación sobre todo a ver a Jesús, a privilegiar ese encuentro que nos dice el texto, el encuentro con Dios antes que los mandamientos, antes que la ley.
porque la ley, ha explicado el Papa Francisco, son y tienen ese carácter pedagógico. Es como el maestro que nos lleva de la mano al encuentro con Jesucristo. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets y les autres objets de En este dévotion. momento, el monitor en lengua francesa está explicando que el Papa Francisco, al final de la catequesis, impartirá su bendición apostólica a todos los fieles que participan en esta audiencia general y a quienes están siguiendo también la audiencia general a través de los medios de comunicación social. A continuación, realiza una síntesis de las palabras del Papa Francisco. Animé par l'Esprit Saint. Pour Paul, la loi mosaïque est certes en relation avec l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Cependant, soutenu par la grâce reçue pour sa mission évangélisatrice, Saint Paul, avec son intelligence spirituelle et ses grandes intuitions, affirme que la loi n'est pas à la base de l'alliance, car la Torah n'est pas incluse dans la promesse faite à Abraham. Paul ne s'oppose pas à la loi mosaïque dont il défend l'origine divine et soutient son rôle bien précis dans l'histoire du salut. Mais la loi ne donne pas la vie. El monitor recuerda que cuando Pablo habla de la ley hace referencia normalmente a la ley de Moisés. Esta estaba relacionada con la alianza porque Dios había establecido con su pueblo. Según varios textos del Antiguo Testamento, la Torá, el término hebreo con la que se indica la ley, es la recopilación de todas esas prescripciones y normas que los israelitas deben observar en virtud de la alianza con Dios. Sono lieto di salutare i fedeli di lingua francese. Tengo el gusto de saludar a los fieles en lengua francesa. Ho appreso l'omicidio di padre Olivier Marie. Con mucho dolor he recibido la noticia del homicidio del padre Olivier Marie. Dirijo mis condolencias a la comunidad religiosa de los Montfortianos, a la familia del padre y a todos los católicos en Francia. Les aseguro mi participación y mi cercanía espiritual. Y a todos imparto mi bendición. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: El Papa Francisco, en sus saludos a los fieles de lengua francesa, ha recordado el asesinato de padre Olivier Marie, superior provincial de la Congregación de los Misioneros Montfortianos, con sede en Saint-Laurent, en Francia, que fue asesinado recientemente. Ha expresado su cercanía y su dolor a la comunidad religiosa, a su familia y a todos los católicos en Francia. Y a todos ha impartido su bendición apostólica. A tous ma bénédiction. Most Holy Father, the English-speaking faithful wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor. Los fieles de lengua inglesa también se suman a esta audiencia general, uniéndose en oración por las intenciones del Papa Francisco en la conducción de la Iglesia Universal como pastor de la Iglesia en todo el mundo. Asimismo, el monitor realizará una síntesis de la catequesis del Papa Francisco. Escuchemos. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul's letter to the Galatians, we have seen the Apostle insist on the newness of the Christian life, thanks to the working of the Holy Spirit in our hearts. Against those who urged the Galatians to obey the precepts of the law of Moses, Paul replies that the law was always in the service of God's covenant with his people. The covenant was itself based not on the observance of the law, but on faith in the fulfillment. El monitor está recordando que la observancia de la ley garantizaba al pueblo los beneficios de la alianza y el vínculo particular con Dios, estrechando la alianza de Israel. Dios le había ofrecido la Torá para que pudiera comprender su voluntad y vivir en la justicia.
En más de una ocasión, sobre todo en los libros de los profetas, se constata que la no observancia de los preceptos de la ley constituye una verdadera traición a la alianza, provocando la reacción de la ira de Dios. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i fedeli di lingua inglese. Saludo a los fieles de lengua inglesa. Mientras nos preparamos a celebrar la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, confío a ustedes y a sus familias a su materna intercesión para que ella sea guía en nuestra peregrinación hacia la plenitud de las promesas de Cristo. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco, en sus saludos a las comunidades de lengua inglesa, ha recordado que mientras nos preparamos a la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, que se celebra este 15 de agosto, una fiesta en la que recordamos la feliz partida de María de esta vida y la asunción en cuerpo y alma al cielo. Que ella nos pueda conducir, ha dicho, hacia la plenitud de las promesas de Cristo. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Del mismo modo, los fieles de lengua alemana se unen en esta audiencia en oración a las intenciones del Santo Padre. El monitor recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. A continuación escuchamos también un resumen de la catequesis en lengua alemana. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, im Galaterbrief geht Paulus dem Verhältnis zwischen dem mosaischen Gesetz und der Neuheit des christlichen Lebens aus dem Heiligen Geist nach. Das Gesetz steht in enger Verbindung mit dem Bund Gottes, mit seinem Volk. Die Beobachtung des Gesetzes, der Torah, garantierte dem Volk die Güter des Bundes und seine besondere Beziehung zu Gott. Die Nichteinhaltung stellte einen Verrat am Bund dar. Paulus zeigt nun auf, dass Bund und Gesetz nicht unlösbar miteinander verbunden sind. El monitor recuerda que el apóstol explica a los Gálatas que en realidad la alianza y la ley no están vinculadas de forma indisoluble. El primer elemento sobre el que se apoya es que la alianza establecida por Dios con Abraham se basó en la fe en el cumplimiento de la promesa y no en la observancia de la ley, que todavía no estaba. Escribe el apóstol, y yo digo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Pues la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin embargo Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Este es el razonamiento, dijo el Papa, que Pablo alcanza un primer objetivo, la ley. Di cuore saluto i fedeli provenienti dai paesi di lingua tedesca. De corazón saludo a los fieles provenientes de los países de lengua alemana. Que el Espíritu Santo nos haga fuertes en la fe en Jesucristo y que esté siempre listo a ayudarnos, y que todos los fieles de lengua alemana tengan una buena estadía en Roma. El Papa ha recordado que en este periodo, en sus saludos a todos los fieles de lengua alemana, que muchos de ellos peregrinan durante los meses de julio y agosto en el verano europeo a la ciudad de Roma para visitar la sede de los apóstoles Pedro y Pablo. Ahora escuchemos el resumen en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos pregunta, ¿por qué la ley? La cuestión nace del intento de algunos discípulos de imponer a los gálatas que observaran un conjunto de preceptos establecidos en los primeros libros de la Escritura, denominados la Ley de Moisés. Esta imposición se justificaba por la identificación de la ley con la alianza que Dios había hecho con su pueblo, de modo que solo el cumplimiento de la ley aseguraba el favor de Dios. Pablo desmonta esta tesis, que era parcial, afirmando que la alianza se hizo con Abraham en base a la fe y que la ley vino siglos después. Por tanto, la ley, aun siendo de origen divino y teniendo un lugar en la historia de salvación, aún ahora, no da vida por sí misma. Quien busca la vida verdadera debe mirar a la promesa, a su realización en Jesús, al encuentro con Jesús. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu Santo para reconocer la novedad de la vida cristiana, liberándonos de una esclavitud a la ley, cumpliendo la ley pero con miras, llevándola a plenitud en el precepto del amor y en el encuentro con Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes a esta audiência, bem como aqueles conectados através dos meios de comunicação social, Estamos escuchando ahora los saludos de los fieles de lengua portuguesa que se unen también, se hacen presentes en esta audiencia general. Ellos también se unen a las intenciones del Papa Francisco y al Ministerio Apostólico en la guía de la Iglesia Universal. Cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leu agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Por que a lei? Eis a pergunta que, seguindo o que o apóstolo ensina aos Gálatas, queremos aprofundar hoje, a fim de reconhecer a novidade da vida cristã animada pelo Espírito Santo. Quando fala da lei, São Paulo se refere à lei mosaica, relacionada com a aliança de Deus com o povo de Israel. Mas o apóstolo explica que aliança e lei não estão ligadas de modo indissolúvel, pois a aliança estabelecida por Deus com Abraão estava fundamentada sobre a fé no cumprimento da promessa e não sobre a observância da lei. A lei, mesmo tendo um papel importante na história da salvação, não dá a vida, não oferece o cumprimento da promessa. Quem busca a verdadeira vida necessita dirigir o seu olhar para a promessa feita por Deus a Abraão e para a sua plena realização em Cristo. Assim se apresenta a radical novidade da vida cristã. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo. Agora,
o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese. Saludo a los fieles de lengua Sono dei brasiliani. portuguesa. Veo aquí que están muchos fieles de Brasil. Los saludo a ellos. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese. Credere in Gesù Queridos hermanos y Cristo, hermanas de credere lengua nello Spirito portuguesa, Santo, creer en Jesucristo viviendo en el Espíritu Santo nos lleva a la vida verdadera. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe para que podamos participar de la herencia prometida. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco ha saludado a todos los fieles de lengua portuguesa, en modo especial a algunos peregrinos que han llegado desde Brasil, presentes aquí en el aula Pablo VI, y ha invitado a que nuestra fe pueda crecer pidiendo a Jesucristo que nos envíe el Espíritu Santo para que nos muestre la verdadera vía, el verdadero camino que nos conduce hacia la herencia prometida. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر. Estamos escuchando al monitor en lengua árabe que presenta también sus saludos de todas las comunidades e iglesias, sobre todo en Asia y en Oriente, que se unen a la audiencia general del Papa Francisco. Asimismo, se recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica. Es significativo esta catequesis del Papa Francisco en el cual está profundizando la carta a los Gálatas. Como recordamos al inicio de este texto, de estas audiencias, el Papa había dicho que el apóstol escribe a los Gálatas porque en medio de ellos se habían infiltrado un grupo de detractores del apóstol, un grupo de falsos misioneros que trataban de desorientar a la comunidad en Galacia, predicando un evangelio diferente del que Pablo había predicado, predicando un evangelio distinto. Y uno de los temas de la predicación de estos falsos misioneros era precisamente de que para ser salvados necesitaban seguir la ley de Moisés. Y Pablo responde precisamente en este capítulo 3 de la carta a los Gálatas que hay una estrecha relación entre la ley y la alianza. Y Pablo se pregunta, ¿para qué la ley? Esa es la pregunta en la que, siguiendo San Pablo, queremos profundizar hoy para reconocer la novedad de la vida cristiana animada por el Espíritu Santo. Los detractores de Pablo sostenían que los Gálatas tendrían que seguir la ley para ser salvados. El apóstol no está en absoluto de acuerdo. No es en estos términos que se había acordado con los otros apóstoles en Jerusalén. Él recuerda bien las palabras de Pedro cuando sostenía, porque pues ahora tienen a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar. Las disposiciones que surgieron en ese primer concilio, dice el Papa, el concilio de Jerusalén, eran muy claras y decían que hemos decidido nosotros y el Espíritu Santo no imponer más cargas y abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. A continuación escuchemos el saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. La ley externa no hace vivir, porque no cambia el corazón. Desde el día de la llegada de Jesucristo, todos aquellos que tienen fe en Él están invitados a vivir en el Espíritu Santo, el cual nos libera de la ley y al mismo tiempo la lleva a cumplimiento aplicando la ley del amor. Que el Señor los bendiga a todos
y los proteja siempre de todo mal. El Papa Francisco, en sus saludos a los fieles de lengua árabe, recuerda que la ley no nos hace vivir, no nos da vida, porque no cambia el corazón. Al contrario, dice, todos aquellos que han recibido y han escuchado el anuncio del Evangelio y tienen fe y están invitados a vivir en el Espíritu Santo, que nos libera de la ley y al mismo tiempo nos lleva al cumplimiento aplicando la ley del amor, la ley que Jesús nos ha traído. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Ahora es el momento de los saludos de los fieles polacos que están siguiendo esta audiencia general y que también se unen en oración a las intenciones del Papa Francisco por toda la Iglesia. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim w sposób szczególny dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku oraz dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Asimismo, el monitor recuerda que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos. Ahora realizará una síntesis de la catequesis. Ukazuje Galatom nowość życia chrześcijańskiego, ożywianego przez Ducha Świętego. Adwersarze Pawła twierdzili, że do zbawienia konieczne jest przestrzeganie przepisów prawa mojżeszowego. Zawierając przymierze z Izraelem, Bóg ofiarował mu Torę, aby mógł zrozumieć Jego wolę i żyć w sprawiedliwości. Związek między przymierzem a prawem był tak ścisły, że oba te elementy wydawały się nierozerwalne. Paweł apostoł wyjaśnia Galatom, że w istocie przymierze i prawo nie są ze sobą powiązane nierozerwalnie. Przymierze zawarte przez Boga z Abrahamem opierało się bowiem na wierze w spełnienie obietnicy. En el tiempo del apóstol Pablo, el vínculo entre alianza y ley eran tan estrecho que las dos realidades eran inseparables. A la luz de esto es fácil entender el buen juego que tendrían esos misioneros que se habían infiltrado entre los Gálatas para sostener que la adhesión a la alianza conlleva también la observancia de la ley de Moisés. Sin embargo, precisamente sobre este punto podemos descubrir la inteligencia espiritual de San Pablo y las grandes intuiciones que él ha expresado, sostenido por la gracia recibida para su misión evangelizadora. Un argumento que usa San Pablo y que pone en evidencia a los que sostienen que la ley de Moisés sea parte constitutiva de la alianza, la Torá de hecho no está incluida en la promesa hecha a Abraham. Dicho esto, no se debe pensar que San Pablo fuera contrario a la ley de Moisés. Más de una vez en sus cartas defiende su origen divino y sostiene que ésta posee un rol bien preciso en la historia de la salvación. Saludo cordialmente a todos los polacos. En particolare voglio indirizzare le espressioni della mia vicinanza spirituale. De forma particular expreso mi cercanía espiritual a los peregrinos que en estos días desde diversas partes de Polonia se dirigen a pie al santuario de Jasna Góra para rendir homenaje y encomendarse a la Madre de Dios. Ella, que es venerada como Reina de Polonia, acoja todas sus fatigas y sus oraciones, y con el amor materno los proteja a ustedes, a sus familias, a la Iglesia y a toda la nación. Los bendigo a todos. En sus saludos al pueblo polaco, el Papa Francisco ha manifestado su cercanía espiritual a todos los peregrinos que se están dirigiendo al santuario mariano de Jasna Góra para venerar a la Virgen, como la conoce la tradición, a la Virgen Negra de Częstochowa, que es considerada la reina de Polonia, para que ella pueda recibir nuestras fatigas y nuestras oraciones y con amor materno nos pueda proteger y pueda proteger a las familias de Polonia, a la Iglesia y a toda la nación, ha dicho el Papa Francisco en sus saludos. En este periodo también muchos fieles de toda Polonia se dirigen a Częstochowa
en peregrinación. Padre Santo, lieti e riconoscenti i pellegrini di lingua italiana Santo Padre, presenti, agradecidos y esprimono reconociendo a los peregrinos de lengua italiana presentes aquí, manifiestan su filial devoción y lo acompañan con constantes oraciones por su persona y por sus intenciones de su universal ministerio apostólico. La audiencia se concluirá con el canto del Padre Nuestro en latín y al final del cual el Santo Padre impartirá a los presentes su bendición apostólica que extiende a todas las personas, de modo especial a los niños, a los ancianos y a todos aquellos que tienen y pasan una particular sufriencia en el cuerpo y en el espíritu. Su bendición también se extiende a los objetos de devoción como rosarios y que cada uno ha traído hasta aquí. Dirijo un cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, que son muchos. En particolare saluto con affetto i partecipanti al Latium Festival. En particular saludo con afecto a los participantes al Latium Festival de coros en latina. Sobre todos ustedes invoco la abundancia de los dones del Espíritu Santo para un renovado fervor espiritual y apostólico. Mi pensamiento va al final como de costumbre a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Hoy celebramos la memoria de Santa Clara de Asís, luminoso modelo de quien ha sabido vivir con coraje y generosidad su adhesión a Cristo. Imiten su ejemplo para que puedan, como ella, responder fielmente a la llamada del Señor. Y a todos imparto mi bendición. Con estas palabras concluye la catequesis y nos disponemos a cantar el Padre Nuestro en latín. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.